Hay historias que se cuentan con música épica, luces y aplausos interminables, y hay otras que solo se entienden cuando todo eso desaparece, cuando el escenario queda vacío, cuando las cámaras se apagan y el silencio se vuelve más ruidoso que cualquier ovación. Porque Andrés García lo tuvo todo por fuera: fama internacional, dinero, deseo, respeto público y un nombre que parecía invencible. Pero esta no es la historia del ídolo que conquistó al público. Esta es la historia de lo que quedó cuando el ídolo dejó de servir. Porque mientras el mundo veía a un hombre fuerte, seguro y dominante, en casa, según testimonios y versiones públicas, hubo hijos que crecieron con una pregunta que nunca obtuvo respuesta: ¿por qué para él nunca fuimos suficientes? Durante décadas se habló de éxitos, romances, excesos y escándalos, pero casi nadie quiso mirar el otro lado del espejo: el padre que no estuvo, el tiempo que no volvió y las palabras que nunca llegaron. Hoy vas a conocer una historia incómoda, no porque destruya una imagen pública, sino porque revela algo mucho más cercano y peligroso: cómo el abandono no siempre se da yéndose, sino eligiendo no estar. A lo largo de este video, reconstruiremos una relación rota durante más de 30 años, no desde el rumor fácil, sino desde patrones, decisiones y consecuencias que se repiten una y otra vez. Hablaremos de 3 hijos, 3 vidas marcadas de formas distintas, 3 maneras de cargar con el mismo apellido y con la misma ausencia. Y sí, circulan versiones de una carta escrita en la adolescencia, de grabaciones privadas que nunca se hicieron públicas en su momento, y de un mensaje final que apareció cuando ya era demasiado tarde. No para cambiar el pasado, sino para entenderlo. Respira, porque esta historia no busca que tomes partido, busca que te hagas una sola pregunta imposible de esquivar. ¿Qué pasa cuando un hombre conquista al mundo, pero pierde a sus hijos en el proceso? Porque al final, cuando todo termina, no importa cuántos te aplaudieron, importa quién estuvo ahí y quién lloró cuando ya no estabas. Antes de continuar, te pido algo importante. Si esta historia ya te está tocando, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí contamos historias reales con profundidad y respeto. Y escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Y quédate hasta el final del video. No te vayas, porque la última revelación cambia por completo la forma de entender esta historia y te va a dejar verdaderamente impactado. Antes de ser ídolo, antes de ser galán, antes de que millones pronunciaran su nombre con admiración, Andrés García fue solo un niño intentando entender por qué el afecto parecía tener condiciones. Nació en una época y en un entorno donde a los hombres no se les enseñaba a sentir, se les enseñaba a resistir, donde el silencio era sinónimo de fortaleza y el cariño era visto como debilidad. Según versiones conocidas, su padre fue un hombre rígido, distante, de esos que creen que un abrazo ablanda el carácter y que las lágrimas son una falla moral. Y cuando creces bajo esa lógica, aprendes algo peligroso. No que el amor no existe, sino que hay que ganárselo, que hay que merecerlo, que pedirlo es humillante. Ese aprendizaje temprano no desaparece con la fama, no se borra con dinero, se convierte en estructura emocional, en patrón, en una forma automática de relacionarse con el mundo. Porque el niño que no fue abrazado no se vuelve necesariamente cruel, se vuelve torpe para amar, incapaz de sostener la intimidad, temeroso de fallar justo donde más importa. Y aquí ocurre algo clave. Andrés no aprendió a expresar afecto, aprendió a huir de él. Aprendió que mostrar necesidad era peligroso y que la distancia ofrecía control. Por eso, más adelante, confundirá autoridad con frialdad y provisión con presencia. La familia se movía constantemente, ciudades distintas, países distintos, raíces que nunca se aferraban al suelo. Y cuando un niño no tiene un lugar fijo, aprende que el hogar no es un sitio, sino una idea abstracta, algo que no se construye, algo que se abandona antes de que duela. Ese desarraigo constante no solo fragmenta la infancia, fragmenta la identidad, porque nadie le enseñó a quedarse cuando las cosas se vuelven incómodas, nadie le mostró que el conflicto también se habita.
Y cuando llega la juventud, aparece una mezcla peligrosa. Libertad sin contención, independencia sin vínculo, la sensación de que no le debe explicaciones emocionales a nadie. Cuando llega el éxito, esa herida no sana, se disfraza. Cada aplauso funciona como validación externa, como prueba de que vale, pero también como excusa para no mirar hacia adentro, porque mirarse implicaría enfrentar al niño que todavía espera algo que nunca llegó. Y este es el origen del hielo, no la maldad, no la intención consciente de dañar, sino el miedo profundo a fallar como padre, porque fallar significaría confirmar la sospecha más antigua, que no era suficiente, que nunca lo fue. Y cuando un hombre no resuelve eso, termina repitiéndolo, no por crueldad, sino por incapacidad, porque nadie puede dar lo que nunca recibió. Y así, sin darse cuenta, el niño que creció sin calor emocional comenzó a convertirse en el adulto que congelaría a otros, incluso a sus propios hijos. Cuando Andrés García llegó a México siendo muy joven, no llegó buscando fama, llegó buscando algo que no sabía nombrar, una sensación de pertenencia que nunca había tenido. Venía de una vida marcada por mudanzas constantes, por afectos interrumpidos y por una idea peligrosa, que estar solo era sinónimo de ser fuerte. México lo recibió sin hacer preguntas, le abrió puertas, le ofreció escenarios, cámaras y una oportunidad que muy pocos tienen. Y en ese abrazo nacional encontró algo que se parecía mucho al amor, pero que no lo era del todo. Porque el aplauso no cuestiona, no exige, no pide reciprocidad emocional. El aplauso solo celebra. Y eso era perfecto para alguien que no sabía sostener vínculos profundos. El cine y la televisión lo convirtieron rápidamente en un símbolo. Alto, atractivo, seguro, con una presencia que llenaba la pantalla. El público lo deseaba, la industria lo necesitaba y la prensa lo amplificaba. Cada proyecto reforzaba una narrativa clara. Andrés García era un hombre completo, exitoso, invulnerable. Y esa narrativa comenzó a ocupar el lugar que antes estaba vacío, porque por primera vez no tenía que demostrar nada a nadie, en lo íntimo. El mundo ya le decía que valía. Con el éxito llegaron las relaciones intensas, rápidas, deslumbrantes, vínculos que ardían con fuerza, pero se consumían igual de rápido. No por falta de pasión, sino por profundidad, porque cuando alguien ha aprendido a sobrevivir sin apego, confunde intensidad con cercanía. Y México, sin saberlo, se convirtió en el escenario ideal para ese patrón. Un lugar donde podía reinventarse sin mirar atrás, donde cada nuevo proyecto funcionaba como borrón emocional, donde el pasado no tenía peso, porque el presente era demasiado brillante. Pero hay algo que el éxito nunca puede hacer. No te puede enseñar a quedarte cuando alguien te necesita, no te puede enseñar a escuchar el silencio de otro, no te puede preparar para la responsabilidad emocional que no admite aplausos. Mientras México lo adoptaba como ídolo, Andrés aprendía a vivir hacia afuera, a construir una identidad pública tan sólida que no dejaba espacio para la fragilidad. Y eso, aunque parecía fortaleza, era en realidad una huida elegante, porque cuanto más crecía su figura pública, más pequeña se volvía su capacidad de intimar, más difícil se hacía bajar la guardia, más costoso resultaba admitir carencias. México lo convirtió en leyenda, pero sin quererlo también le ofreció el refugio perfecto para no resolver lo que traía roto desde antes, y ese refugio, con el tiempo, se transformaría en distancia, en ausencia y en decisiones que marcarían para siempre a quienes esperaban algo de él lejos de las cámaras. Cuando nace el primer hijo, la vida suele exigir algo para lo que nadie está completamente preparado. Presencia real, constancia y una responsabilidad que no se apaga cuando termina el aplauso. Y es ahí donde comienza una de las ausencias más profundas en la historia de Andrés García. Porque mientras su imagen pública crecía, en lo privado surgía una relación marcada por la intermitencia, visitas esporádicas, regalos costosos y silencios largos que ningún objeto podía compensar. Para un niño, el tiempo no se mide en meses ni en agendas, se mide en esperas, en puertas que no se abren y en promesas que no regresan. Y cuando un padre aparece solo a ratos, el niño no entiende contexto, entiende rechazo, no interpreta miedo, interpreta desinterés. Así se va construyendo la figura del hijo invisible, no porque no exista,
sino porque no es mirado, porque no ocupa un lugar estable en la vida emocional del padre. Desde fuera, todo parecía normal, incluso correcto. Había manutención, había apoyo material, había una narrativa adulta que decía, cumplí. Pero para un niño eso no es cumplir. Cumplir es estar, cumplir es escuchar, cumplir es sostener cuando no hay cámaras. Y mientras tanto, el contraste se volvía cada vez más doloroso, porque el mismo rostro que no aparecía en casa, sí aparecía en revistas, entrevistas y pantallas. Sonriente, seguro, disponible, para todos menos para quien más lo necesitaba. Ese contraste es una herida silenciosa que no sangra de inmediato, pero se infecta con los años. El niño empieza a compararse, a preguntarse qué hizo mal, qué le falta, por qué otros sí y él no. Y ese tipo de preguntas no se responden con lógica, se quedan alojadas como culpa, como una sensación persistente de no ser suficiente. Con el tiempo, el hijo invisible aprende a adaptarse. Deja de preguntar, deja de esperar con entusiasmo y empieza a esperar con resignación. Una resignación precoz que roba la infancia, porque cuando un niño deja de esperar, no madura, se protege, se endurece, y esa dureza temprana no es fortaleza, es defensa. El problema es que esa defensa se convierte en identidad. El hijo invisible crece tratando de hacerse visible de cualquier forma, destacando, esforzándose, buscando aprobación, no por vanidad, sino por una necesidad básica, ser visto por quien debería verlo sin condiciones. Y aquí aparece uno de los patrones más dolorosos. Cuando el padre percibe esa necesidad, muchas veces retrocede aún más, porque enfrentarse a ella implica aceptar una falla, aceptar que su ausencia tiene consecuencias reales. Y así, sin una discusión abierta, sin una despedida clara, la relación entra en un limbo emocional, ni rota ni viva, suspendida en una distancia que parece tranquila por fuera, pero que por dentro va acumulando una pregunta que nunca se va. ¿Cómo puede alguien estar tan presente para el mundo y tan ausente para su propio hijo? El dolor no siempre llega como un golpe directo, a veces llega como una comparación constante, silenciosa, imposible de ignorar. Y eso fue lo que comenzó a marcar esta etapa en la vida del hijo invisible de Andrés García, porque mientras en casa había ausencias, afuera el mundo empezaba a mostrar otra versión del mismo hombre, una versión sonriente, presente, involucrada, que hablaba de familia, de orgullo, de felicidad, imágenes que se repetían en revistas, entrevistas y programas de televisión. Y para un niño, esas imágenes no son entretenimiento, son evidencia, evidencia de que su padre sí podía estar, sí sabía sonreír, sí sabía comprometerse, solo que no con él. Ese contraste no necesita explicación adulta para doler, se instala de inmediato como una certeza infantil devastadora. El problema nunca fue incapacidad, fue elección. Y cuando un niño llega a esa conclusión, algo se quiebra de forma irreversible, porque deja de verse como víctima de una circunstancia y empieza a verse como responsable de una decisión ajena. El contraste se vuelve entonces un espejo cruel. Cada fotografía pública refuerza la sensación de exclusión privada. Cada entrevista donde se habla de amor y compromiso suena como una mentira dirigida personalmente. Y lo más doloroso es que nadie alrededor valida ese dolor. Desde fuera, todo parece normal, incluso exitoso. Nadie entiende por qué ese niño está triste si lo tiene todo. Y así aprende una segunda lección peligrosa, que su dolor no es legítimo, que no tiene derecho a reclamar, porque hay comida, hay techo, hay regalos. Pero el afecto no se reemplaza con objetos, y el cerebro de un niño no negocia con lógica adulta, negocia con presencia. El contraste también genera confusión, porque el mismo padre que no llega a un cumpleaños sí llega puntual a un set, el mismo que no llama por la noche sí da entrevistas hablando de valores, y esa incoherencia no se procesa, se internaliza. El niño empieza a construir una identidad basada en la comparación, preguntándose qué tienen otros hijos que él no tiene, qué versión de su padre es la verdadera, la que sonríe ante el mundo o la que desaparece cuando nadie mira. Con el tiempo, ese contraste deja de doler de forma aguda y se vuelve un peso constante, una presión silenciosa que empuja al hijo a endurecerse, a dejar de esperar, a asumir que el amor es algo inestable, condicionado, que llega solo cuando conviene. Y esa es quizá la herida más profunda, porque no solo afecta la relación con el padre, afecta la forma en que ese hijo entenderá el amor en el futuro,
enseñándole que incluso quienes dicen quererte pueden elegir no estar, y que esa elección, aunque no sea tu culpa, deja marcas que acompañan toda la vida. Hay un punto en algunas historias donde el dolor deja de ser silencioso y se vuelve peligroso, no porque grite, sino porque se queda solo demasiado tiempo. Y ese fue el momento más oscuro en la relación entre el hijo invisible y Andrés García. Porque cuando un niño crece sintiendo que no es visto, aprende a soportar, a aguantar, a justificarse. Pero cuando ese niño se convierte en adolescente, la herida ya no se puede esconder tan fácil. Empieza a buscar explicaciones, empieza a preguntarse si todo lo que vivió fue culpa suya, si hizo algo mal, si no fue suficiente. Y esas preguntas no son filosóficas, son existenciales, pesan, duelen, erosionan. Según relatos conocidos, hubo una crisis profunda, una noche en la que el cansancio emocional fue más fuerte que la esperanza. Y es importante decirlo con claridad y responsabilidad. Este tipo de crisis no nace de un solo evento, nace de años de ausencia, de silencios acumulados, de expectativas no respondidas, de promesas que nunca llegaron. Cuando alguien llega a ese punto, no está buscando desaparecer, está buscando que el dolor se detenga, está buscando ser visto por primera vez. Por eso este capítulo no trata de un acto, trata de una señal de alarma que durante años nadie quiso escuchar. La respuesta ante esa crisis es lo que define todo lo que viene después. Porque cuando un hijo toca fondo, lo que necesita no es perfección, necesita presencia. Necesita una voz que diga, estoy aquí. Y según las versiones que circulan, esa presencia no llegó de la forma que se esperaba. Hubo apoyo material, hubo recursos, hubo soluciones prácticas, pero faltó lo esencial, la cercanía emocional, el enfrentarse cara a cara con el daño causado. Y ese vacío es devastador, porque confirma el miedo más antiguo del hijo. No solo no soy suficiente, ni siquiera en mi peor momento soy prioridad. Ese tipo de confirmación no se olvida, se incrusta, y a partir de ahí, algo cambia para siempre. El hijo deja de esperar salvación externa, deja de creer que el padre va a aparecer algún día transformado. Empieza un proceso lento y doloroso de aceptación, no de lo que pasó, sino de lo que no va a pasar. Y esa aceptación es ambigua, porque por un lado duele menos, pero por otro mata la ilusión. Tocar fondo no siempre destruye, a veces redefine, obliga a reconstruirse desde otro lugar, sin expectativas, sin fantasías, sin el peso constante de esperar algo que no llega. Y aunque ese proceso puede salvar una vida, también deja cicatrices profundas, porque hay heridas que no se cierran con el tiempo, solo se aprenden a cargar. Y este fue el punto exacto donde la historia dejó de ser solo una ausencia y se convirtió en una fractura permanente, una línea que separó para siempre lo que pudo haber sido de lo que ya no tenía vuelta atrás. Con el paso del tiempo quedó claro que el problema no era un hijo ni una circunstancia aislada, era un patrón, porque alrededor de Andrés García crecieron 3 hijos distintos marcados por la misma figura paterna, pero heridos de maneras completamente diferentes, como si la ausencia se adaptara a cada etapa y a cada personalidad. El primero creció con el vacío, aprendiendo a convivir con la sensación de no ser visto, desarrollando una sensibilidad aguda hacia el rechazo y una necesidad profunda de validación que tuvo que transformar en disciplina, esfuerzo y, con los años, en autoconocimiento. Su cicatriz no fue la rabia constante, fue la pregunta silenciosa que lo acompañó durante décadas. El segundo creció con presencia intermitente, pero bajo una sombra pesada, la del apellido, la expectativa y la comparación permanente. No era invisibilidad, era presión, una exigencia implícita de estar a la altura de un mito imposible. Y esa carga también lastima, porque cuando un hijo siente que debe representar algo en lugar de ser alguien, empieza a dudar de su propio valor. Su cicatriz no fue el abandono total, fue la sensación persistente de no ser suficiente aunque estuviera ahí. Y luego está la hija, la última, la que llegó cuando el tiempo ya había pasado factura, la que recibió amor explícito pero dentro de un entorno inestable, intenso, volátil, donde el cariño convivía con el miedo y la imprevisibilidad. Su cicatriz no fue la falta de amor, fue el costo de amar a alguien que no sabía cuidarse a sí mismo. 3 hijos,
Tres heridas distintas, pero un mismo origen: la incapacidad del padre para sostener una presencia emocional coherente y constante. Porque ser padre no es solo aparecer, tampoco es solo proveer, es regularse, es hacerse responsable del impacto que uno tiene en la vida del otro. Y aquí aparece una verdad incómoda. No existe una jerarquía del dolor. Ninguno de los tres sufrió más o menos, sufrieron distinto. Y eso es importante entenderlo porque muchas veces las familias rotas se destruyen aún más cuando comienzan a competir por quién fue más dañado, cuando en realidad todos lo fueron, cada uno desde su lugar, cada uno desde su edad, cada uno desde sus expectativas. Este capítulo no busca señalar culpables individuales. Busca mostrar cómo un mismo padre puede generar consecuencias opuestas y aún así profundamente dañinas, como la ausencia, la presión y la inestabilidad son solo caras diferentes de la misma moneda, y cómo esas cicatrices, si no se reconocen, se heredan. Porque los hijos no solo cargan lo que vivieron, cargan también lo que deciden hacer con eso, repetirlo o romperlo. Y aquí, en estas tres historias paralelas, empieza a gestarse la pregunta que definirá todo lo que viene después. Si es posible amar de otra forma cuando lo que se aprendió fue a sobrevivir. El final de una vida suele revelar aquello que el éxito logró ocultar durante años. Y en el caso de Andrés García, ese final llegó sin cámaras, sin alfombras rojas y sin la multitud que durante décadas coreó su nombre. Porque cuando el cuerpo empezó a fallar y la fama dejó de protegerlo, quedó al descubierto una verdad incómoda. La soledad no se compra ni se negocia, se cosecha. Y Andrés, según relataron personas cercanas, enfrentó sus últimos años rodeado de recuerdos, pero con pocas presencias reales. La casa frente al mar seguía siendo imponente, pero el eco de los pasillos vacíos decía más que cualquier fotografía del pasado. La enfermedad avanzaba y con ella se hacía inevitable una pregunta que muchos evitan hasta el final. ¿Quién se queda cuando ya no sirves? ¿Quién responde el teléfono cuando ya no hay proyectos? ¿Quién se sienta a tu lado cuando no hay nada que ganar? En ese tramo final ya no importaban las discusiones antiguas ni las versiones públicas, importaba lo esencial, la capacidad de sostener vínculos auténticos. Y ahí es donde el aplauso deja de servir, porque el aplauso no acompaña a una cita médica, no escucha en la madrugada, no perdona, no abraza. Los días se volvieron repetitivos, marcados por tratamientos, diagnósticos y una sensación persistente de haber llegado demasiado lejos para volver atrás. Y es en ese punto donde muchos hombres exitosos se enfrentan a su mayor derrota. Entender que construyeron imperios hacia afuera mientras descuidaron lo único que podía acompañarlos al final. Algunos intentos de acercamiento ocurrieron, según se ha contado. Gestos tardíos, conversaciones breves, silencios compartidos que ya no buscaban resolver el pasado, sino simplemente no morir del todo solos. Pero el tiempo ya no era aliado, era juez. Cada día que pasaba reducía las posibilidades de reparación profunda, porque hay perdones que necesitan años, y Andrés ya no los tenía. El deterioro físico hizo imposible seguir sosteniendo la imagen del hombre fuerte, y en esa fragilidad apareció algo que antes no tenía espacio, el reconocimiento silencioso del daño causado, no siempre expresado en palabras, a veces solo en miradas cansadas, en pausas largas, en frases inconclusas. El final sin aplausos no fue un castigo divino ni una tragedia teatral, fue la consecuencia lógica de una vida donde el orgullo ganó demasiadas batallas. Cuando finalmente llegó la muerte, no hubo multitudes llorando, hubo un círculo pequeño, íntimo, reducido, como suelen ser los finales reales. Y ese contraste es brutal, porque obliga a mirar de frente una verdad que nadie quiere aceptar. Puede ser admirado por millones y aún así morir acompañado solo por quienes decidieron quedarse a pesar de todo. Este capítulo no habla de venganza ni de justicia, habla de realidad, de cómo el tiempo desnuda, de cómo el éxito no sustituye la presencia y de cómo al final, cuando el aplauso se apaga definitivamente, lo único que queda es el balance silencioso entre a quien amaste y quien logró amarte de vuelta. Cuando una persona muere, no solo deja bienes materiales,
Deja significados, deja interpretaciones, deja silencios que continúan hablando incluso después del último aliento. Y en la historia de Andrés García, la herencia se convirtió en algo más que un asunto legal, se transformó en un mensaje final imposible de ignorar. Porque repartir bienes no es solo un acto económico, es una declaración emocional, una forma de decir quién importó, cómo importó y hasta dónde llegó el reconocimiento. Y según lo que trascendió públicamente, ese momento reabrió heridas que muchos creían cerradas, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Porque para un hijo que pasó la vida buscando validación, una decisión así no se lee como números, se lee como confirmación, como una última frase que parece decir, todavía no fuiste suficiente, todavía no ocupaste un lugar completo. Y eso duele más que cualquier carencia material. La herencia como mensaje funciona de manera cruel porque llega cuando ya no hay derecho a réplica, no hay posibilidad de preguntar por qué, no hay espacio para explicar, solo queda la interpretación y el peso simbólico de una decisión tomada en silencio. Algunos lo vieron como castigo, otros como consecuencia, otros como simple incoherencia emocional llevada hasta el final, pero lo cierto es que ese reparto evidenció algo profundo, que incluso al morir, Andrés seguía comunicándose desde el orgullo y no desde la reparación. Porque reparar habría implicado reconocer explícitamente el daño, aceptar públicamente la falla y colocar el vínculo por encima del control. Y eso fue algo que le costó hacer en vida y que, según se percibió, tampoco logró hacer completamente al final. La herencia también puso a los hermanos frente a un espejo incómodo. Cada uno reaccionó desde su propia cicatriz, uno desde la resignación, otro desde el silencio, otro desde la necesidad de cerrar de una vez por todas. Y ahí se hizo evidente que el dinero no une lo que nunca fue unido emocionalmente. Al contrario, a veces lo separa aún más, porque obliga a revivir comparaciones, jerarquías y viejos dolores. Este capítulo no trata de quién merecía qué, trata de cómo los gestos finales pueden ser tan poderosos como las ausencias iniciales, de cómo un padre puede seguir influyendo en la vida emocional de sus hijos, incluso después de muerto, y de cómo hay mensajes que, aunque no se digan con palabras, quedan grabados con una claridad devastadora. La herencia como mensaje nos recuerda que no todo lo que se deja es riqueza. A veces lo que se hereda es una pregunta sin respuesta, una sensación inconclusa, un cierre que nunca llegó. Y también nos recuerda algo fundamental, que ningún documento legal puede sustituir una conversación honesta a tiempo, porque cuando el amor no se expresa en vida, ninguna herencia alcanza para compensarlo. Cuando parecía que la historia había terminado, cuando el silencio ya se había instalado como cierre definitivo, ocurrió algo que nadie esperaba y que obligó a releer todo lo anterior desde otro lugar. Porque según versiones que circularon después de su muerte, apareció un video grabado en los últimos meses de vida de Andrés García. Un mensaje íntimo, sin cámaras profesionales, sin maquillaje, sin la postura del ídolo. Solo un hombre envejecido hablando desde la fragilidad. Y ese detalle lo cambia todo, porque por primera vez no hablaba el galán, no hablaba el personaje público, hablaba alguien consciente de que el tiempo se había acabado. En ese video, según quienes lo vieron, Andrés reconoce fallas, admite ausencias y pronuncia palabras que durante décadas parecieron imposibles. No como estrategia, no como control, sino como aceptación tardía. Y aunque esas palabras no borran el daño ni devuelven los años perdidos, sí alteran el significado del silencio anterior, porque obligan a plantear una verdad incómoda. A veces, las personas sí entienden lo que hicieron mal, pero lo entienden cuando ya no pueden repararlo. El video no reescribe el pasado, no convierte el dolor en algo justo, pero introduce una nueva capa, la del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, aunque insuficiente, tiene peso, porque demuestra que la ausencia no siempre fue indiferencia. Muchas veces fue miedo, orgullo y una incapacidad profunda de enfrentarse a la propia culpa. Para los hijos, ese mensaje no fue un final feliz, fue un cierre imperfecto, un cierre humano, porque no todo cierre llega como uno lo necesita. Algunos llegan solo para explicar, no para sanar. Y aún así, explican. El impacto del video fue inmediato.
no solo en la familia, sino en miles de personas que se reconocieron en esa historia. Hijos que crecieron sin padre, padres que se vieron reflejados en esa incapacidad de decir perdón a tiempo. Y ahí ocurrió algo inesperado. La conversación dejó de ser sobre un actor famoso y se convirtió en una conversación sobre paternidad, sobre presencia, sobre las heridas que se heredan cuando no se hablan. El video cambió la lectura porque mostró que el villano absoluto no siempre existe, que a veces lo que hay son personas rotas que rompen a otros sin saber cómo detenerse. Y eso no absuelve, pero sí enseña, porque transforma la historia en advertencia, en espejo, en oportunidad para quien todavía está a tiempo. Este epílogo no busca redimir a nadie, busca cerrar el círculo con honestidad, recordándonos que el perdón no siempre llega cuando se merece, sino cuando se necesita, y que incluso las disculpas tardías, aunque no reparen, pueden evitar que el odio siga pasando de generación en generación. Porque al final, este video no cambió lo que Andrés García fue como padre, pero sí cambió lo que su historia puede significar para quienes aún pueden elegir ser distintos, estar presentes y no esperar al final para decir lo único que de verdad importa. Lo siento, te veo, aquí estoy. Si esta historia te movió algo por dentro, te pido dos cosas. Deja tu like y suscríbete, porque aquí contamos vidas con respeto, sin morbo y sin venderte humo. Y ahora dime en comentarios, ¿alguna vez tuviste que perdonar a alguien que te marcó de verdad y cómo lo hiciste? Tu experiencia puede salvar a otro que hoy está callando. Y no te vayas, en pantalla te dejo un video aún más intenso, porque habla de otra leyenda y de un secreto familiar que nadie quiso mirar de frente. Haz clic, porque esa historia te va a atrapar desde el primer minuto.